Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Mi nombre es Brandon Segura y hoy tenemos una entrevista, un análisis muy especial. Hoy vamos a hablar de política y más o menos un análisis sobre el gobierno de Rodrigo Chávez que ya dentro de muy pocos días termina. Así que me encuentro acompañado con don Mario Quiroz, analista político. Don Mario, ¿cómo le va? Bienvenido. Brandon, un gusto, muy bien, un gusto a todos los que nos siguen y un gusto estar aquí a las órdenes. Muchas gracias a usted, don Mario, por el espacio y por venir aquí a las instalaciones de la UIA para hacer posible esta entrevista. Don Mario, quiero empezar con el tema, bueno, como mencionaba ya, el gobierno de don Rodrigo Chávez está a días de terminar, pero hay algo muy curioso que es inusual con los gobiernos anteriores, que es el tema de la popularidad con la que va a cerrar don Rodrigo Chávez. Tengo los datos de que ya finalizando el gobierno de Carlos Alvarado tenía un 18% de opinión positiva. Luis Guillermo Solís cerraba con un 25% y doña Laura Chinchilla apenas con un 11%. Pero don Rodrigo va a cerrar, según la encuesta de marzo de Opol Consultores, con un 74.9% de opiniones positivas de respaldo. Entonces, don Mario, más allá de las técnicas de comunicación y todas estas conferencias de prensa que obviamente influyen mucho, ¿cuáles decisiones puntuales ha tomado el presidente Chávez para tener un apoyo tan mayor? A ver, creo que el nivel de apoyo al presidente efectivamente es un nivel de apoyo inusual, ¿verdad? Esto no se veía, si mal no recuerdo, desde don Oscar Arias, cuando sale en el 2009-2010, que salió con niveles entre 60 y 70 también. Variarán las casas encuestadoras y la metodología, al igual que don Rodrigo, eh, que con CIEP también andará entre eso, pero digamos es un nivel de apoyo que pocas veces se ve. Creo que se han dado contextos, Brandon, también particulares. Uno, este gobierno, si nos remontamos hace 4 años, queda electo por un voto de ruptura con el sistema. Cuando pensamos en que uno cambió la gente, ahora el padrón lo dominan millennials y generación Z, no son generaciones que hayan vivido la construcción de la democracia de la Segunda República, por el contrario, lo que han vivido es sus crisis, sus contradicciones. Segundo, cambió el sistema y esto a veces se nos olvida un poquito, se nos cayó el bipartidismo y el bipartidismo tenía una forma de operar y técnicamente hoy tenemos una institucionalidad y unas reglas amarradas al bipartidismo en un sistema multipartidista. Y dentro de ese cambio del bipartidismo multipartidismo, se dio un voto de cambio en 2 ocasiones por el PAC. Ese fue el voto de cambio. Justa o injustamente, porque eso nos daría como para 18 entrevistas más, el PAC se ve para la gran mayoría de la gente como una promesa incumplida de cambio, subrayo, justa o injustamente, ese no es el tema, y llega el voto de don Rodrigo Chávez como un voto de ruptura con ese sistema. Bueno, el presidente creo que esencialmente lo que hace, más allá de las acciones propias del gobierno, lo que hace es sí desarrollar toda una línea de acción y de comunicación, de confrontación con el sistema, y claro, ante una población que estaba ya, eh, digamos, cansada y con una relación desde fría hasta rota con el sistema anterior, pues el presidente logra convertirse en el representante de muchísima gente y eso es lo que explica su nivel de popularidad. Justo le iba a consultar, don Mario, eso que usted menciona, que el voto de Rodrigo Chávez en el 2022 era un voto disruptivo, de quiebre ante este bipartidismo, que bueno, ya el bipartidismo lo había roto don Luis Guillermo Solís, pero a este sistema de la Segunda República. Doña Laura Fernández, el 1 de febrero en la noche en el Hotel Aurora, después de recibir los resultados electorales, menciona, hoy se marca el fin de la Segunda República, el inicio de la tercera. ¿Qué puede significar esto, don Mario? ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, siempre decir, y los países europeos lo han tenido, que ya van por varias repúblicas, ¿verdad? Hay una, digamos, vertiente simbólica de eso y otra jurídica. Cuando nos vamos a la jurídica, normalmente los países lo dicen porque emiten una nueva constitución, se aprueba una nueva constitución, etcétera, etcétera. Yo creo que en el contexto en el que estamos no es tan jurídico, sino que es más simbólico desde mi punto de vista.
y sí creo que hay señales de que estamos al menos en un cambio de ciclo, ¿verdad? Un cambio de ciclo que viene desde el 2002, donde el bipartidismo viene en una degradación acelerada. Del 2002 al 2022, el PAC, el PLN y el PUS juntos perdieron el 60% de su apoyo electoral, ¿verdad? Y desde ahí ya hay señales también. Esta será la primera vez que un partido que hasta hace año y medio no existía tenga la fracción más grande en el Congreso, pero además es el primer partido que no sea Liberación o alguna de las versiones de la unidad como oposición a Liberación Nacional que tendrá mayoría simple en la Asamblea. Entonces eso sí nos demuestra que hay signos de que estamos en un cambio de ciclo político, con lo bueno y lo malo que eso lleva. Don Mario, usted menciona que el nuevo partido oficialista tiene muy poco tiempo de existir. ¿Usted cree que esto influye en una futura ruptura dentro del partido, de su fracción, o siguen una misma línea ideológica aunque no tengan tanto tiempo? Es una pregunta difícil de contestar. Lo primero es que uno tiene que entender que la arquitectura del poder del movimiento oficialista es una arquitectura de poder personalista. Ha tenido dos figuras esenciales que son don Rodrigo Chávez y doña Pilar Cisneros, y doña Laura Fernández ahora como presidenta electa, que es una tercera figura que está en construcción, porque obviamente ella tendrá que, digamos, construir ese mismo apoyo que ya tienen por distintos motivos una persona con tantos años en la política nacional, como doña Pilar, como periodista, como diputada ahora, y don Rodrigo en estos 4 años. En la arquitectura de un movimiento personalista difiere mucho de la de un partido tradicional. Y eso tendrá sus cosas buenas, sus cosas malas. Pero lo cierto es que mientras estos líderes, al menos de aquí a las elecciones municipales, diría yo, logren mantener unido el partido, creo que eso ayudará a su consolidación. Riesgos de quiebre los hay, pero no creo que venga tanto por el origen del partido, sino por las mismas dinámicas de poder del ciclo de transición en que estamos, en que podrá haber alcaldes que, gente que por ejemplo se acerque, pero no vaya a ser el candidato a alcalde en un cantón. Entonces por ahí ya son dolores de parto o de crecimiento de un nuevo movimiento político, que son normales. El futuro 8 de mayo, don Rodrigo Chávez se convertirá oficialmente en expresidente de la República. Muchas personas han estado tratando de adivinar qué pasará en este futuro. Muchas personas dicen que será ministro de la presidencia en el gobierno de doña Laura, pero usted, don Mario, dice que no, que don Rodrigo lo que quiere es construir un proyecto político a futuro personalista, como usted bien lo dice. ¿Me puede ampliar un poco más en ese sentido y en qué cree que hará don Rodrigo a partir del 8 de mayo? Bueno, yo digo que no, pero es pura especulación, ¿verdad? Claro. No es porque yo digo que no lo veo, pero este presidente, el presidente Chávez, ha demostrado ser de todo menos una persona que piensa tradicionalmente. Él es muy disruptivo para lo bueno y para lo malo. Yo creo que sea donde sea el lugar que encuentre don Rodrigo, sea dentro del gobierno, sea fuera de él, creo que su objetivo principal es construir un movimiento político de largo alcance, ¿verdad? Que este esfuerzo que han hecho se convierta en un movimiento político permanente de más de 2 gobiernos. Creo que están pensando, Brandon, en ver cómo en el plan de ellos hacen una buena labor que les pueda todavía aumentar más el número de diputados y acercarlos a los 38 votos en la asamblea que ellos han estado hablando. Así que no sé si será como ministro de la presidencia desde afuera, pero creo que el objetivo está en ejecución de obras, controlar la periferia del país, que ahí, si uno ve los resultados electorales, el movimiento oficialista dio una paliza, como 57-27, y en el centro ver cómo debilita la oposición. Si uno saca los
cantones del centro, exactamente los cantones del centro, ahí el resultado fue Liberación 40, el oficialismo 39. Le ganan por un poquito, pero bueno, no es lo mismo que el resto del país. Entonces creo que por ahí irá muy enfocado su acción política de los próximos 4 años. Don Mario, ahorita que hablábamos sobre el apoyo inusual que tiene don Rodrigo, se menciona obviamente el tema de la comunicación y de las conferencias de prensa habituales de los miércoles. ¿Usted cree que en el gobierno de doña Laura estas conferencias tengan la misma efectividad de llegarle a tanta gente o el éxito está sujeto a don Rodrigo? Es una pregunta también difícil. Evidentemente, a nivel de estrategia, uno tiene que reconocer que el presidente Chávez logró desintermediar su comunicación con la gente. Y eso hay que ponérselo en lo positivo. La gran duda que le puede quedar a uno, y yo la tengo, es si la presidenta electa, que no lo digo de ninguna manera negativa, lo digo como realidad, que todavía es una figura política en construcción, tendrá, digamos, el mismo peso. Y recordemos que las conferencias de prensa, todos los que lo seguimos, tienen un componente de forma y tienen un componente de fondo, ¿verdad? Por el mismo estilo propio del presidente. En el fondo creo que van a seguir con el mismo estilo. En la forma creo que hay un tema que tienen que resolver porque el presidente Chávez tiene una forma de comunicarse que es muy propia. A la gente le puede gustar o no, pero es propia, es muy auténtico del presidente y eso no sale en automático a cualquiera, ¿verdad? Es muy propio de su forma de ser, de cómo él habla. No todo mundo, y eso ha logrado conexión, y no todo mundo puede conectar igual, ¿verdad? Don Mario, y como usted también mencionaba en estas conferencias de prensa y durante todo el gobierno de don Rodrigo, se ha vivido tensión, un discurso confrontativo con otras instituciones, Poder Judicial, con algunos sectores de la prensa, universidades públicas y demás. ¿Usted cuál es el sector que ve más beneficiado y más perjudicado del gobierno de don Rodrigo Chávez? Yo diría que la institucionalidad tradicional es la que está más perjudicada, ¿verdad? Y esto tiene desde muchísimos factores, ¿verdad? Lo primero es que hay que decir que esa institucionalidad no tenía que salir a defenderse porque vivía en un régimen bipartidista. Y entonces el mismo bipartidismo como intermediario del poder era quien lo defendía. Lo cierto es que ahora en esta caída del régimen bipartidista, del sistema bipartidista, esta institucionalidad se queda sin intermediación. Entonces, por eso es que uno ha visto al Poder Judicial teniendo que salir a defenderse o a explicar a la Contraloría y realmente no se sienten cómodos. Entonces, creo que ellos también tienen un problema que resolver porque estamos definitivamente en una nueva realidad política, en una nueva realidad de comunicación que tienen que ver cómo se acomodan. La rendición de cuentas hoy, gracias a esos aparatitos, es muy distinta a la rendición de cuentas de hace 20 años. Las exigencias de la gente por resultados es muy distinta a la de hace 20 años. Y beneficiado, creo que es difícil determinar quién sale beneficiado de estas confrontaciones. A nivel político, electoral, puede uno decir que el beneficiado ha sido el movimiento oficialista. A nivel político general, no sé si esto al final de cuentas ha resultado en beneficios tangibles. Yo tengo la esperanza de que después de todo esto, en una evolución de estilo que haga la presidenta electa, ya con 31 diputados, que era lo que no era, pues no era lo que querían, pero ya les da alguna capacidad funcional de tomar acuerdos, con la salvaguarda de que no tienen los 38 votos para transformaciones estructurales, pues podríamos por lo menos sentarnos ya a conversar y a llegar a algunos acuerdos de esas transformaciones.
Pero por otra parte, también en la Asamblea Legislativa se viven ambientes muy tensos y también de mucha confrontación de parte de el oficialismo y demás. ¿Cuál ha sido el error de esta oposición? Porque bueno, el 1 de febrero vimos una derrota aplastante con la victoria de doña Laura. Entonces, ¿cuál ha sido el error también de la oposición? Muchos. A nivel político, creo que plebiscitaron esta elección como una continuidad sobre el gobierno del presidente Chávez o no. Y plebiscitar una elección sobre la continuidad de un gobernante que tiene esos niveles de apoyo era un suicidio político. Pero yo creo que más allá de la coyuntura de Rodrigo Chávez o la elección, creo que la oposición no se ha dado cuenta que Rodrigo Chávez es la consecuencia de sus errores y no la causa de sus males. La oposición tiene que ver cómo se construye como una alternativa real de poder. Y ojo, subrayo, alternativa real, y le adiciono alternativa real y creíble de poder para ese grupo de gente que hoy apoya al presidente Chávez, porque lo cierto es que el problema de la oposición no ha sido la popularidad del presidente Chávez, ha sido su propia impopularidad y su propia falta de credibilidad. Y hasta que no recompongan eso, podrán traerse abajo al presidente Chávez, como se trajeron abajo a don Luis Guillermo, como se trajeron abajo a don Carlos, pero eso no significa que la gente vaya a volver a votar por los partidos tradicionales. Sencillamente se radicalizará esa necesidad de cambio. ¿Y usted sí ve posible este ordenamiento de la oposición de cara al futuro? A pesar de que soy pesimista por las señales que veo, yo creo que sí. Lo que tendrían que ver, y tampoco es ver los números, y lo que ellos tienen que ver es que la gente espera una política en que ellos sean algo más que un no a Chávez. Hasta el momento, su propuesta política ha sido no somos Chávez. Y eso para lo que les ha dado es para el porcentaje para un 20-21% del padrón. Para eso da, ¿verdad? Y separado entre todos, muy fragmentado, ¿verdad? Pero más allá de ese 20-21% del padrón, la gente, a pesar de que puede no gustarle tanto la forma del presidente Chávez, sí también hay otro bloque que le gusta el fondo, o por lo menos está de acuerdo en que se necesitan cambios. Entonces, si ellos no son una alternativa de cambio, de nuevo, lo único que están haciendo es decir, no somos Chávez, pero eso es insuficiente. Entonces, si ellos lograran entender eso, que tienen que, digamos, tener una estrategia en paralelo, vería posible. Y la gente, al final de cuentas, Brandon, lo que quiere son soluciones. No le importa si lo hizo el presidente, si lo hizo Liberación, si lo hizo el Frente Amplio. Lo que quiere es soluciones reales a problemas reales. Don Mario, bueno, como usted decía, hasta que doña Laura Fernández, presidenta electa, no dé el anuncio oficial, no se puede saber, pero en el análisis que uno podría realizar a futuro, ¿cuáles ministros ve usted siguiendo con el gobierno de doña Laura? ¿Cuáles ve afuera y también con los presidentes ejecutivos? Y en general vería a don Gerald Campos, lo veo siguiendo, a don Manuel Tovar, lo veo siguiendo. Tengo algunas dudas sobre si don Mario Zamora va a seguir. Tengo algunas dudas sobre si don Arnoldo Andrés seguiría. Don Arnoldo es muy cercano al presidente. Doña Paula Bogantes creo que tal vez seguiría. El ministro de Educación creo que probablemente sea de los que siga, me puedo equivocar. Y presidencias ejecutivas, creo que ahí es donde veremos la mayor cantidad de cambios probablemente. Recientemente la presidenta electa también mencionaba que en la parte de seguridad se quiere copiar el sistema utilizado en El Salvador con el presidente Nayib Bukele, además de la construcción del CACO, del Centro de Alta Contención, que es obviamente inspirado en la cárcel de El Salvador. ¿Usted ve posible un sistema como el salvadoreño acá en el país, con todo lo que eso implica, levantamiento de garantías, etcétera? No, no lo veo posible. Creo que el sistema de seguridad costarricense versus el salvadoreño se podrá replicar lo de la cárcel. Ese es un modelo que está del resorte del Ejecutivo,
pero levantamiento de garantías no lo veo posible, no se tienen los 38 votos y no veo a nadie de la oposición dando esos votos para esos temas. Pero en todo caso creo que el problema es más de fondo sobre si 38 votos o no. Creo que nosotros no nos hemos dado cuenta, y cuando yo oigo a los políticos hablar del tema de seguridad, Brandon, su audiencia es muy joven para lo que voy a decir, pero yo creo que yo los oigo hablar de enfrentar el narcotráfico actual como si fuéramos a enfrentar a una banda de robacarros de los 90. No tenemos la misma delincuencia. Entonces, yo creo que este es un tema transnacional, es un tema de una empresa criminal transnacional. Eso implica unas estrategias muy distintas porque en recursos le ganan a cualquier estado y especialmente al costarricense. Y otro de control territorial. Y para todo eso creo que deberíamos sentarnos más allá de cuál sea la solución, de verdad a llegar a una solución del tema de seguridad razonable y rápida, porque esto sí, podremos estar de acuerdo o no sobre si cerrar el CNP o no. Esas son discusiones, digamos, que nos cuestan recursos, pero son discusiones, digamos, con las que podemos vivir. Con lo que la gente ya no está pudiendo vivir es con la inseguridad que hay en las calles. Y eso sí, todos los partidos y actores políticos deberían tomarle mayor seriedad. Don Mario, y con estos 31 curules que tendrá el oficialismo a partir del 1 de mayo, ¿cuáles cambios reales verá usted en el país? Obviamente, además, imagino, haciendo el análisis a futuro, jornadas 4x3, crucitas, pero esos requieren mayoría simple. Pero de los que requieren mayoría calificada, ¿en cuáles proyectos ve usted a la oposición cediendo, negociando, incluso también al oficialismo? Reformas estructurales creo que va a ser poco. Aquí mi gran duda, vamos a ver, el oficialismo primero tiene capacidad, como bien usted dice, de llevar a cabo reformas, digamos, que no sean estructurales, que requieran mayoría simple. Tiene un gran arma en eso, que es que tiene 31 votos y control del presupuesto. Entonces ya con el presupuesto puede uno ver por dónde va a ir la estrategia política. Eso es uno. Reformas estructurales lo veo difícil. Tendría que buscar aliados puntuales y podrían, eso sí, darse alianzas raras. Cuando hablo yo de alianzas raras, hablo, por ejemplo, de qué posición va a tomar el Frente Amplio con la reelección de magistrados. El Frente Amplio ha votado en contra de todas las reelecciones de magistrados. ¿Va a votar igual ahora? Y el Frente Amplio, esto es opinión personal, podría ser interesante para el Frente Amplio porque podría negociar la no reelección de magistrados amarrado a una propuesta que es interesante de ellos, de que se tiene que hacer una reforma integral al sistema de elección que vaya más allá de plazos. Y es interesante, hay que reconocerlo, la propuesta del Frente Amplio. Entonces, ahí podría haber alianzas raras, pero en esos temas el gobierno tiene que negociar una por una y las alianzas en uno y en otro caso irán a variar. Don Mario, usted como analista político también, ¿qué opinión tiene sobre lo que se ha hablado últimamente por parte del oficialismo de limitar el control político en el nuevo Congreso? Ese es todo un tema. Vamos a ver, hay que empezar por decir que el control político es total, absoluta y completamente necesario en una democracia. Es parte de la democracia, es necesario, es saludable. Ahora, la pregunta que hay que hacerse para los fiebres que seguimos, la Asamblea Legislativa, es si lo que estamos viendo en la Asamblea es el control político que está constitucional y reglamentariamente contemplado. Y mi respuesta es que no. Uno cuando ve las sesiones de control político, especialmente en estos 4 años, lo que hemos visto es una pelea personal entre diputados, a lo cual creo que el presidente de la Asamblea, no don Rodrigo, porque esto viene de más atrás, el presidente de la Asamblea de turno, le ha faltado capacidad de ejercer sus capacidades de dirección del debate. Segundo, ha faltado autocontención de los diputados, Brandon. Con esto no me malinterpreten con lo que voy a decir. Si alguien se jaló una torta
con las puertas del Teatro Nacional, que lo sancionen. Pero no es posible que en la Asamblea Legislativa se dedique tiempo de la Comisión de Ingreso y Gasto Público para ver quién tenía que reparar las puertas del Teatro Nacional. O sea, son temas pequeñitos. Esta misma semana o la semana anterior hemos pasado desgastados en el cambio de nombre del Estadio Nacional. O sea, se pone uno a ver, y eso entonces es la Comisión de Ingreso y Gasto Público, que se ha convertido en una comisión a la que va todo, ¿verdad? O sea, si hay algo incorrecto en el cambio de nombre, eso debería corresponderle a la Contraloría, no a una comisión de la Asamblea Legislativa. Entonces, eso no es control político. Eso no es control político. Y por último, la cantidad de comisiones investigadoras que se hacen de todo, que lo que buscan es hacer juicios adelantados e incluso se meten dentro de investigaciones judiciales que están en curso. Eso tampoco es control político. Y después lo llevan a usted o a mí como acusado de esas comisiones y uno ni siquiera puede hablar. Porque lo que hacen es, no, está en mi tiempo, entonces conteste rápido. Le dicen la forma en que tiene que contestar, qué tiene que contestar. Entonces, eso se nos ha desordenado. Entonces, yo sí creo que no hay que eliminar el control político, pero hay que ordenarlo. Don Mario, también quería consultarle sobre el anuncio reciente por parte del oficialismo de la propuesta para el directorio, que, bueno, van a controlar básicamente el directorio porque tienen los votos necesarios para este puesto. Dejando de lado el partido, sea el oficialismo, sea la oposición, ¿usted ve correcto que un solo bloque controle el directorio y también, me imagino, que las comisiones? Ha sido nuestra tradición, así lo hizo Liberación Nacional, así lo hizo la Unidad. Y sí, es una forma de hacerlo para después negociar, pero ¿por qué van a claudicar desde ahora? Yo creo que es mejor llevar el control, tener ese instrumento y negociar ya en el desarrollo del propio camino de la comisión. Pero es lo que ha hecho, cada vez que han tenido mayoría simple es lo mismo que ha hecho Liberación y ha hecho la Unidad. Entonces, aquí yo creo que la discusión de fondo es si nosotros todavía, y esto da como para otros 32 programas, si a nosotros nos conviene todavía estar en un régimen presidencialista. Esa es la verdadera discusión de fondo. Bueno, lo deja pensando eso Claro, uno. claro. Don Mario, bueno, ya para ir finalizando, hablando un poco de política internacional, con alianzas como el Escudo de las Américas, con Donald Trump, también recientemente veíamos que se firmaba el acuerdo de recibimiento de migrantes y el cierre en La Habana costarricense. ¿Usted ve correcto este posicionamiento que está tomando el gobierno a lo que muchas personas han calificado la derecha? ¿O debería Costa Rica seguir más diplomáticamente imparcial? Así como estamos polarizados aquí a lo interno, el mundo está más polarizado y ha cambiado más, ¿verdad? Estamos en un mundo multipolar, Estados Unidos, China, Rusia, que de alguna manera se han repartido sus áreas de influencia. Nosotros estamos en el área de influencia de Estados Unidos. Dependemos de Estados Unidos, nos guste o no. Eso es por un lado. Segundo, la geopolítica, sería lindísimo decir que es un tema de valores. La geopolítica es y ha sido un tema de intereses económicos, donde los jugadores pequeños, como Costa Rica, frente a las grandes potencias, tienen que buscar cómo acomodarse. Y en este nuevo contexto, que no es el contexto en el que estábamos hace 20 o 40 años, hay que ver cómo se navega eso, ¿verdad? Entonces, yo creo que desde un punto de vista práctico podemos discutir cómo y en qué intensidad, pero definitivamente tenemos que estar cerca de nuestro socio comercial principal, que es Estados Unidos. De nuevo, podemos discutir cómo y con qué intensidad, pero el principio general es que nosotros no nos podemos
pelear con Estados Unidos porque la economía nos la destrozan. Ya tuvimos un antecedente cuando don Rodrigo Carazo echó de aquí, su generación no se va a acordar, a las autoridades del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, y acabamos con la crisis en el gobierno de don Rodrigo Carazo, que nos costó muchísimos años de desarrollo a Costa Rica. Don Mario, muchísimas No, gracias, le hombre, agradezco el espacio. con muchísimo gusto, a las órdenes. También para finalizar me gustaría extenderle y reiterar el agradecimiento a la Universidad Internacional de las Américas por hacer posible este espacio y por supuesto a Pablo Sandoval en cámaras. Nos vemos en una siguiente entrevista.